Sí, buenos días, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a proceder a explicar los 4 puntos que contiene la moción subsiguiente a la interpelación que realizamos la semana pasada sobre las diligencias de la Fiscalía en relación al HIPAA, ¿no? La misma consta de 4 puntos que yo creo que son muy claros, ¿no? El primero es que solicitamos se remita por parte del Consejo de Gobierno de manera inmediata cuanta documentación obre al respecto en la Administración del Principado y en la propia empresa HIPAA y que ha sido solicitada por diversos grupos y no remitida, no solo a nuestro grupo parlamentario, sino hay otros grupos que también han solicitado esa información. Y les quiero hacer una reflexión. Yo creo que es lamentable que en una proposición de una moción subsiguiente tengamos que recurrir a que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a remitir una documentación a la que tenemos derecho y que ustedes han negado reiteradamente, ¿no? Y lo que denota es una actitud, desde mi punto de vista, absolutamente reprobable del Gobierno y del consejero que el otro día interpelamos, que tienen claramente un afán de ocultar lo que esté ocurriendo y de obstaculizar la labor de control al Gobierno, ¿no? Es más, yo creo que es la primera vez que se da en esta Cámara, en el colmo de la desfachatez, que el propio consejero que compareció, que estuvo respondiendo a la interpelación la semana pasada, haya reconocido que no envía deliberadamente la información, y así lo hizo en esta Cámara, ¿no? Incluso lamentaba o decía que no se había enviado deliberadamente porque tenía miedo, según él, a que en la documentación que os enviasen, que había algún documento como correos electrónicos, el uso que le fuéramos a dar. La verdad es que me pareció lamentable esa apreciación, ¿no? Al señor consejero le diría que tenga cuidado, que lo único que pretende la oposición es controlar la acción del Gobierno y que sea prudente, porque por hechos parecidos a estos que estamos interpelando y que estamos intentando tener información, algún consejero de algún Gobierno anterior y algún alto cargo ingresó en Villabona esposado. Y nosotros lo que queremos es que eso no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y se lo diría si él estuviera presente, pero a estas cosas no viene el consejero, ¿no? En cualquier caso, yo creo que está haciendo algo de lo que tendrá que responder, que es ocultar información deliberadamente, ¿no? Y quiero recordarles solo que pedimos esa remisión de la información y pedimos también que mensualmente se informe a esta Cámara sobre la marcha de las diligencias que están en la Fiscalía, visto el cariz que están tomando las cosas, ¿no? En ese sentido, ya adelanto que no vamos a admitir la enmienda que propone Ciudadanos de que simplemente se nos remita la resolución final de la Fiscalía. No, queremos que se proceda a esa información, ¿no? En segundo lugar, solicitamos expresamente, si es que no están iniciadas ya, porque el consejero tampoco contestó a esto la semana pasada, que se inicien cuantas investigaciones sean necesarias dentro de la Junta y se depuren responsabilidades dentro de la Junta. Y en este sentido queremos discernir algo que el otro día aquí yo creo que se quería mezclar. A mí me parecen muy bien las diligencias de investigación que está llevando la Fiscalía y en las que no nos debemos de inmiscuir, pero eso no obvia ni quita para que el propio Principado, ante hechos de este tipo, reaccione de alguna manera, ¿no? Y abra expedientes de investigación o de depuración de responsabilidades. Y no ponemos ningún límite, lo pedimos en general. O sea, hágase esto, bien, llámese a través de una Inspección General de Servicios, de los servicios jurídicos del Principado o por cualquier otro mecanismo que el Consejo de Gobierno estime oportuno, ¿no? Incluidos los que se contemplan en el reglamento, ¿no? Pero lo que pedimos es una investigación y una actuación interna y que se haga con carácter inmediato, porque hasta ahora no se ha hecho nada. Y no solo lo pedimos, lo quiero dejar claro, y creo que la moción lo refleja también, respecto a las investigaciones que se sigan en la Fiscalía. Yo quiero recordarles, señorías, que hace poco en esta Cámara se conoció y se publicó el pasado 15 de julio de 2015 un informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión del HIPAA. Informe que quiero recordarles, señorías, que no fue realizado a iniciativa de la sindicatura en sus programas de fiscalizaciones, que fue un informe solicitado por esta Cámara, por unanimidad, por los diputados de este Parlamento. Y ese dato es importante. Y en ese informe se contienen numerosas irregularidades en la gestión del HIPAA, tanto en lo que se refiere, y sobre todo en lo que se refiere a la contratación, como en los temas de personal. Y también pedimos que en esos casos se abra por parte del Principado la oportuna investigación. Probablemente el Consejo de Gobierno y el Gobierno lo que quiera es, como en otros casos, pues estos informes de fiscalización meterlos en un cajón del olvido, ¿no? Y nosotros creemos que es todo lo contrario que lo que hay que hacer y que es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, que es investigar. Porque, mire,
Un informe que habla de existencia de contratos, millonarios, por cierto, no importe, donde no hay certificaciones de obra, ni acta de replanteo inicial, ni acta de recepción final. Alguien tendrá que dar alguna explicación de eso. Donde se dice que hay numerosos contratos negociados donde no existe negociación, donde se cuenta que el personal accedió a la empresa sin seguir los principios de mérito y capacidad. Bueno, pues todo ese tipo de cosas queremos que tengan también una respuesta y una actuación por parte del Consejo de Gobierno. En tercer lugar, el tercer punto, solicitamos que a la vista de todo lo ocurrido en esta sociedad, lo que se haga es verificar y emitir un informe a través de una ingeniería externa que las obras realizadas por esta empresa, y les vuelvo a repetir, que fueron casi 60 millones de euros en licitaciones de obras de este tipo, que determine si esas obras han sido ejecutadas conforme a las encomiendas de gestión del Principado y que por las mismas se ha pagado conforme a los contratos y en el plazo, ¿no? Y se pretende hacer a través de una contratación, lo quiero dejar claro también, de una licitación pública, es decir, que se contrate a una ingeniería externa y conforme a la ley de contratos se realice esa actuación. Es evidente que a día de hoy, tras las actuaciones judiciales, incluidas las de la Fiscalía y por la afirmación de que disponemos, esto no está asegurado que sea así. La propia Fiscalía pide, en el caso de estos dos contratos, que se haga un trabajo de campo para comprobar que las obras se han realizado, ¿no? Por eso lo pedimos y por eso pedimos, además, que sea una contratación externa, ¿no? Y hay un último cuarto punto, y concluyo, que la moción contiene, que es que pedimos que se proceda a la liquidación y extinción del GIPA. Y las motivaciones de esta petición son muy sencillas. Mira, el GIPA es una empresa que cuenta con 9 empleados, la mayoría de ellas gerente de contratación, de operaciones, excepto el director general actual, que ya el director general anterior es el único que ya no está. Todas las personas que están en esta empresa son las mismas que han llevado a cabo esta gestión, que relata el informe de la sindicatura y que está siendo investigada por la Fiscalía. Nosotros pensamos que esas personas no pueden seguir al frente de esa gestión porque son las mismas que propiciaron o permitieron ese descontrol. La segunda razón es que esto estaba previsto ya en la Ley de Reforma del Sector Público que el propio Gobierno aprobó en su día y contemplada y aprobada. Nosotros no lo votamos a favor, pero en su día se aprobó por este Parlamento. Y segundo, yo quiero hacerles una reflexión. Si por alguna exigencia legal el Principado necesita tener una empresa de este tipo, de gestión de telecomunicaciones, por lo que sea, por la normativa estatal, lo que les decimos es hagan una nueva. Liquiden esta y empiecen de cero, donde el personal entre por principios de mérito y capacidad y donde haya personas capaces de controlar la gestión, de hacer que la misma sea eficaz, eficiente y transparente, porque aquí se han jugado con mucho dinero de los impuestos de los asturianos. Y la última razón, y concluyo, señor presidente, es que todavía ha salido un informe reciente, el 12 de noviembre, de la Sindicatura de Cuentas, donde se expone o se estudian las encomiendas de gestión. Les voy a decir una cosa. Una de las cosas que estudia este informe es qué entidades tienen la capacidad de ser entidad gestora para el Principado. ¿Cuál es la única entidad, según este informe, que no reúne los requisitos legales para ser considerado medio propio del Principado, señorías, es el GIPA? La única. Y les debo de recordar que esa única que no es considerada como medio propio acaba de realizar en mayo otra vez contratos millonarios en materia de telecomunicaciones. Por lo tanto, señorías, creo que lo que pedimos es de puro sentido común en esta moción subsiguiente, que creo que está más justificada, y espero contar con su voto favorable. Nada más y muchas gracias.